Regreso a mi historia. Me fui y he pasado a una nueva iglesia, una nueva ciudad para comenzar una nueva iglesia. Y queríamos hacer las cosas de una manera diferente. Queríamos hacer discípulos. Por lo tanto, ¿cómo lo hicimos? Nuestro primer encuentro fue de cómo lo hacemos para dirigir las reuniones y voy a hablar de eso y necesitaba propuestas para eso, sí. Entonces digo, bienvenido y a continuación hablo sobre, tenemos canciones después y vamos a la comunión. Sí, vamos a hacer eso. Pero no es tan interesante porque yo no quería que fuera así. Yo quería hacer discípulos. Fui a una nueva ciudad para hacer iglesia, pero no era tan diferente. Así exactamente lo que yo no quería. Yo no quería hacer la iglesia, yo quería hacer discípulos y terminé haciendo lo mismo. Esto es lo que usted tiene que entender, que no es fácil cambiar ese sistema. Tengo a gente que ha comprado el libro La Última Reforma y lo han leído hasta 10 veces. Cada vez son más y más libres, como si algo los deja en ese momento. Ellos son libres, totalmente, porque no es fácil sacar este sistema de nosotros. Les animo a conseguir el libro en Amazon.com, La Última Reforma, y leerlo. Pero yo estaba en esa ciudad y para ser honesto no di frutos, no crecí. ¿No es sorprendente? No tenía muchos testimonios, así que después de un tiempo me trasladé a una nueva ciudad, con un nuevo amigo para comenzar una nueva iglesia y algo pasó en ese momento porque comenzamos en nuestra sala de estar por primera vez. Fue como que las gafas estas salieron de nosotros un poco. ¿Cómo pude comprobar eso? Y me di un sabor de algo que cambió mi vida para siempre. Me dieron una probadita de lo que es la iglesia, porque yo podía decir que la primera vez que tuvimos un miembro que asistió a la misma iglesia éramos como una familia y teníamos amor entre sí. Cuando nos reunimos todos teníamos algo que compartir, todo el mundo estaba compartiendo y es la primera vez que me dieron una probadita de lo que es la iglesia. Pero yo tenía las gafas en mí, yo tenía estas gafas puestas, por lo que un tiempo después llegamos a ser demasiado numerosos y tuvimos de nuevo los bancos, la iglesia, la frustración y se convirtió en exactamente lo mismo una vez más. Y la frustración, después muchas cosas más, después me mudé a una nueva ciudad, mi familia y yo. Comenzamos una nueva iglesia porque nuestro corazón es la iglesia, plantar nuevas iglesias. De alguna manera empecé bien, pero muy poco después estaba allí de nuevo. Una cosa que me hace incluso peor de lo que yo había sido antes de las otras dos. Estas iglesias donde yo había estado, yo no era el pastor, yo era uno de los dirigentes, yo no era la parte superior de la pirámide, por lo que toda la presión no era contra mí, yo era más libre. Pero en este tiempo me he convertido en pastor. De repente escuché, ¿cuántos están en su iglesia? He experimentado una presión sobre mí y me dijeron, no se puede iniciar una iglesia cuando es un evangelista, no se puede hacer eso. Hubo una gran presión sobre mí para demostrar que yo era un buen líder. Por lo tanto, comencé a cambiar, me puse las gafas religiosas. De nuevo, me convertí en un pastor y empecé a hacer muchas cosas que no quería. Yo decía a la gente que no estuviera en esa iglesia, que se viniera conmigo, y empecé a competir con otras iglesias, ya que la población les permite demostrar que yo era un buen líder. Y yo empecé a controlar a la población y necesitaba dinero porque era parte de mi sueldo y todo eso, y la casa y todo eso. Entonces me puse a hacer algo que no debería hacer. De alguna manera, yo manipulaba a la gente. No fue porque quería en mi corazón, pero ahora, cuando estoy fuera de eso, miro hacia atrás y puedo ver, wow, he empezado a controlar a la gente. No porque
fue algo malo que tenía en mi corazón y que quería destruir, sino porque quería verlos triunfar. Deseaba crecer muchos más. Tanto que me he tomado lo que el Espíritu Santo debería haber hecho. He visto que de repente he intentado construir y estaba diciendo, lean esto, lea esto. Yo quería mucho triunfar, porque yo estaba construyendo mi propio reino y quería que la gente viera que yo era un buen líder. Yo quería ver crecer mucho, pero he visto eso en el extremo, por lo que el resultado fue malo. He hecho a las personas que dependieran de mí en lugar de Dios. Yo ocupé el lugar donde el Espíritu Santo debía estar, donde el Espíritu Santo es el que trabaja. Me refiero a eso en mi libro. Yo soy como muchos pastores en un sistema espiritual que va a matar la vida. De repente se lee en la Biblia y no conoce a Jesús, sino que tiene un nuevo sermón. De repente las cosas se vuelven dependientes del dinero. Y todas las cosas que produce, cuando se encuentra en eso, no siempre es fácil verlo, pero cuando está fuera de eso piensas, ¿qué he hecho? Si miro hacia atrás en ese periodo donde yo era el líder, lo que no tuve mucho fue fruto de mi trabajo. Mi corazón estaba bien, claro, de muchas maneras. Sí, había en mi corazón voluntad de servir a Dios, pero mis gafas, mi forma de hacer las cosas, el sistema, me impedía dar frutos. Pero entonces Dios me dio un sueño. En el sueño vi a 2 hombres de pie junto a mí fumar. Uno me dio un cigarrillo y me dijo, usted debe fumar. No quiero fumar, le dije. No quiero fumar. Pero él dijo, tiene que fumar. Si usted mira, verá la gente que estamos fumando. Entonces tomé el cigarrillo y yo estaba fumando. Sentí el humo inmediatamente y sentí como, oh Dios, ¿qué he hecho? Me desperté y sabía exactamente lo que había hecho. Las 2 personas fueron las 2 ciudades que había estado antes, las 2 iglesias que habíamos comenzado. El humo era el sistema. Un sistema que va a matar la vida, matará el cuerpo. Yo sabía exactamente qué estaba fumando. Porque cuando empecé la primera iglesia, Dios me dijo en un principio, confía en mí, no estés en el sistema más, no te apresures a decir, ahora vamos a iniciar una iglesia y usted será pastor. No haga lo que otros esperan de usted. Pero yo no confiaba en él, por lo que me bajé nuevamente al sistema, porque me daba miedo lo que otros pensaban de mí. Ahí soñé que tomé el cigarrillo y fumé y maté el cuerpo. Dios me dio ese sueño y me he arrepentido y terminé por la iglesia. Luego nos mudamos a esta ciudad y desde entonces soy libre de ese sistema. Nosotros estamos en edificios de las iglesias, estamos empezando muchas iglesias, estamos hablando de las conferencias para plantar iglesias, vemos un crecimiento que está explotando como nunca antes. Es interesante porque el sistema puede estar en una iglesia y ser libre. He estado hablando en la iglesia de Inglaterra, pero yo era libre ya. He estado en otros lugares, en muchas iglesias, para compartir y experimentar una libertad. Pero también he conocido muchos pastores que son libres también y tienen un liderazgo que no querían perder, que no tienen confianza en el Espíritu Santo. Esto es tan diferente de persona a persona. Pero en la libertad es más excitante y la forma de las personas cada vez es más explosiva. No puede ver si una iglesia es buena por cuántos miembros hay, qué tan grande es su economía. Las personas no siguen a Cristo, no viven como discípulos en la vida cotidiana los lunes, martes, miércoles, no le obedecen en lo que Él ha ordenado. Si lo hacen es bueno, si no, no tienen lo que se llama una iglesia.
Esto no es iglesia. Los discípulos son los que siguen a Jesús. Es un poco de mi viaje que me ha costado 14 años en la iglesia, 3 plantaciones para ponerlo en marcha. Lo que me dieron en el primer mes y ya me llevó 14 años plantando iglesias. Estamos muy centrados en no volver. Es tan fácil volver, así que me centro ahora en la gente. Estamos muy centrados en ello porque nos interesa la libertad y queremos mantener la libertad. Hablaré ahora de multiplicación y la sencillez de la iglesia y lo que es más sencillo con la iglesia para hablar un poco sobre el sistema y voy a terminar y continuaremos después. Nos centraremos en lo que Jesús hizo y quiero leer 2 cosas en la Biblia. El gran mandamiento que leemos en Mateo 22. Alguien le preguntó a Jesús, ¿cuál es el más importante mandamiento? Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, tu alma y tu mente. Este es el primero y más grande. Así que el primero y mayor mandamiento es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Pero hay un segundo que es igual, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús dijo que toda la ley y todos los mandamientos se basan en estos 2 mandamientos. Por lo tanto, tenemos el gran mandamiento y la gran comisión en Mateo 28. La gran comisión que me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Jesús dijo, id pues y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este es el gran mandamiento. Si visionáramos la iglesia, lo más simple de la iglesia, que sea posible, lo primero que dijo Jesús es amar a Dios con toda nuestra fuerza, con todo. Estamos llamados a amar a Dios. La siguiente cosa que dijo fue amar al prójimo. Amar a su prójimo. Es muy importante que lo hagamos con amor de Dios, porque si no tiene el amor de Dios y solo el amor al prójimo, se convierte en un amor carnal. No, tenemos que amar a Dios primero y no puede amar a Dios si realmente no lo conoce. Y es por el Espíritu Santo que el amor es derramado en tu corazón. Y entonces somos capaces de amar a la gente, no con amor humanista, sino con amor verdadero, un amor en el que pueda decir la verdad a la gente y puedan ser libres. Este amor no es un amor humanista. Amar a Dios, amar al prójimo y hacer discípulos. Este es el mandamiento más importante, el más grande. Esto es la iglesia. Jesús dijo, donde 2 o 3 están reunidos, allí estoy en medio de ustedes. Esta es la forma más sencilla de la iglesia. Estamos junto a las personas, amamos a Dios, amamos al prójimo, amamos a otras personas y discípulos. Esto es la iglesia. Esto es lo que yo hice hace algunos días aquí en Dinamarca. La gente se salvó, fue sana, se capacitaron. Eso es la iglesia. Esto es la iglesia. El problema es que ponemos esto en una caja. Llegó con el modelo de Constantino. Esa caja de alguna manera impide nuestro amor a Dios, nuestro amor por la gente y nos perjudica a la hora que queremos hacer discípulos. Para mostrar qué es la caja, tengo aquí una cinta. Aquí esto es fuerte. Esto es un cuadro que a menudo vamos a estar viendo y ponemos encima de las cosas este cuadro y entonces cuando ya está encima de las cosas este cuadro, ¿qué es lo que significa? ¿Qué significa ese cuadro?
Lo primero es el edificio. Pensamos que para hacer una iglesia es necesario tener un edificio de la iglesia. Pero no es necesario tener un edificio. Veamos los primeros cristianos, cómo lo hicieron. Los primeros cristianos en el libro de los Hechos no tenían un edificio de la iglesia. El edificio vino durante el tiempo de Constantino. La primera iglesia creció explosivamente sin ningún tipo de edificio. Busquen los lugares en los que hemos crecido. Ahí va a ver que los países donde son perseguidos hay mayor crecimiento de cristianos y allí no existe ningún tipo de edificios en la iglesia como lo tenemos nosotros. Y a menudo leemos la Biblia mal porque todo lo que leemos en la Biblia es con nuestras gafas. Por ejemplo, si lee Hechos 2:47, cada día se reunieron en el atrio del templo, partían el pan en sus casas y comieron juntos. Y nos alegramos sinceramente y de corazón. Hechos 2:47. Muchos de ustedes han oído esto. Normalmente se reunieron en el atrio del templo y en el hogar comían y partían el pan. Muchas iglesias enseñan, sí, miren que entraron en el templo, estaban en el templo y a continuación iban a sus casas. Estas son las comuniones. No. El templo, aquí en el templo no era la reunión, la comunión era en las casas. Ahí partían el pan. En las casas partían el pan. No era en el templo, era en la casa. La casa era la reunión de los creyentes, que es el templo. El templo se encontraba en Jerusalén. Cuando se iban a otras ciudades no tenían templos. No, el templo estaba allí. Pero Jesús vino con algo nuevo. Y cuando fueron al templo no era la forma en que rendían culto. El atrio del templo era donde evangelizaban. Evangelizaban a las personas del templo, en el que se hablaba con la gente, oraban por la gente, sanaban enfermos. Pedro estaba en la zona de Salomón y predicaba el evangelio. El templo era donde las personas estaban y eran evangelizadas allí. Es como cuando Pablo fue a la sinagoga. No era que fue como que iba a la iglesia, fue allí donde a predicar radicalmente mientras pudo. A veces querían matarlo, otras veces no querían oírle, pero lo hizo. Pero pocas personas lo siguieron y él se los llevó a casa. Así que el templo no era el lugar del culto. El templo era un lugar en Jerusalén y en cualquier otra ciudad que ellos iban no había templo. Y en otros países nunca jamás se construyó un templo. En ese entonces, no, solo se reunían en las casas y en las calles. El templo estaba donde estaba la gente. Es como en un mercado. Salimos juntos, hablamos de Jesús, compartimos el evangelio y la gente se salva. A continuación vamos a casa a comer, tenemos una comunión, compañerismo, compartimos y luego salimos de nuevo, nueva gente se salva, van a la casa, tenemos compañerismo, compartimos y así era como creció la primera iglesia. La primera iglesia no tenía un lugar de la manera en que lo tenemos ahora. El siguiente paso es personal, el staff. Si usted quiere tener una iglesia, también tiene que tener un personal. El problema con eso es que hay alguien que tiene que pagar y alguien que hace algo mientras otros no hacen nada. Mientras que todos estamos llamados para trabajar en el reino. Todos somos el staff del reino de Dios. Somos llamados, no es un cuerpo con solo unos cuantos profesionales haciendo cosas. Este es un organismo donde todos estamos llamados a trabajar. Este es el problema. Todo el camino hemos establecido iglesias como las tenemos hoy en día. En la Biblia eran los 5 ministerios una base. Teníamos el apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro. Usted recuerda de esta forma. El apóstol entraba y salía rápidamente. Toma un coche, fui a la siguiente ciudad, fue junto al profeta que señalaba el camino. Y si tienes pecado en tu vida, esta es la dirección. Los dos trabajaban juntos, en forma de pistola. Las bases eran a continuación el evangelista, quien estaba fuera más tiempo, y que otros estaba el pastor, que estaba unido a la comunión y ayudaba a seguir sin importar lo ocurrido. Y el más pequeño era el maestro.
El maestro, él estaba enseñando para que pudieran aprender lo que Dios les estaba diciendo. Los ministerios viajaron de casa en casa, el lugar de su equipamiento, y ayudaban cada pequeño lugar que tenía más ancianos que estaban ayudando, viajando y conectándose en esas comuniones como los demás. Por lo tanto, estaban allí para equipar a los santos, estaban allí para hacer el ministerio, hacer discípulos. Pero hoy los ministerios se han convertido en personal, se han convertido en algo que no es. Eran solo para hacer un fundamento. Uno no va a la iglesia hoy y dice, qué bonito es una iglesia con fundamento. Usted no puede ver eso en la iglesia hoy. Usted ve el edificio. Es interesante que en la Reforma el maestro asumió el control total y destruyó los otros en muchos sentidos. Porque el maestro ha enseñado que el apóstol y el profeta no son para el día de hoy. Hoy no existen, ya no están. Hay iglesias que no creen en los apóstoles y ya no los tienen. Es el maestro que está encima de todo. Usted no encuentra eso en la Biblia. También ha enseñado que al ser maestro y el ser pastor es un regalo. El evangelista no es parte de eso, es expulsado fuera. De repente, en vez de los 5 ministerios, tenemos solo uno, que es el del maestro, la enseñanza, y eso es todo. Hoy, todo es acerca de la enseñanza. Creemos que si tenemos suficiente enseñanza, obedecemos a Jesús. No, necesitamos cada regalo junto, los 5 ministerios, para obedecer a Jesús y hacer lo que Él nos ha mandado hacer. Por lo tanto, tenemos que ver todo esto como que somos miembros del personal, somos llamados, todos. No hay nadie con más llamado que otra persona. Voy muy rápido y voy a dar muchas herramientas la próxima vez. Otra cosa, tenemos también el programa. Ejecutamos el programa, todo tiene que ser dentro de un edificio, tiene que ser lo mismo siempre. He escuchado a la gente que quería extenderse, que deseaban salir a la calle a evangelizar, pero no se les permite hacer eso. No se puede hacer eso porque en nuestra iglesia la visión que tenemos no está eso. Muchas personas se ven perjudicadas en su amor a Dios a razón de eso. ¿Por qué? Porque todo tiene que ser lo mismo. Tenemos que ejecutar nuestros programas, que los creyentes vengan y deseen ser salvos. Todavía tenemos que ejecutar nuestro programa en lugar de simplemente sentarnos con ellos. Hay que compartir el evangelio y verlos ser salvos. Es que todo es de alguna manera lo mismo. No importa qué iglesia vas, todo se ve igual y no me gusta para nada. Porque Jesús no enseñó eso. He oído hablar de una iglesia que quería más del Espíritu Santo, por lo que pone 10 minutos en su programa, donde el Espíritu Santo puede trabajar. Y el Espíritu Santo no funciona así. Y ahora, lo último, el presupuesto. Porque en un edificio hay gastos personales y se necesita dinero, por lo que necesitamos el presupuesto. Entonces, el ministerio termina como una empresa. El edificio de la iglesia a menudo es el mayor problema. Este es el lugar donde se inicia y luego contamos con personal y el programa y los presupuestos. El cuerpo vivo que debe crecer de la manera natural se convierte en un nuevo sistema. Así es como termina una empresa, con el dinero, con un presupuesto. Empezamos a decir, tienes que dar el diezmo a la iglesia, tiene que hacer eso, y voy a hablar del diezmo muy brevemente. Un capítulo de mi libro habla de eso. Yo creo que está bien hablar de eso. Mire aquí, Malaquías capítulo 3. Estamos robando a Dios si no damos todo su diezmo. Creo que muchos han oído eso. ¿Usted ha oído que la Biblia dice que a veces tiene que comer su propio diezmo? Está en la Biblia. En otro lugar dice algunas veces no debe llevar el diezmo, sino dejarlo en casa para que otras personas puedan venir y tomar de él. Hay tantas reglas del diezmo. Yo creo que todo el mundo tiene que leer la Biblia y saber lo que dice la Biblia, saber que no es bíblico dar 10% a un edificio, que es como una ley ahora. Pero muchos crean esa ley porque debido a un presupuesto, muchos intentan controlar y manipular a los demás. ¿Por qué? Por el dinero de un presupuesto. He estado en muchas áreas, no es tan malo como muchos hoy en día, pero lo que mucha gente
termina haciendo es que el edificio crea algo que crea algo más y así sucesivamente. Y al final nos encontramos con algo tan diferente a lo que la palabra realmente dice. Y no es lo que Jesús enseñó. Y voy a terminar ahora porque el tiempo pasa rápido, por lo tanto, yo quiero decir que no tiene que ser malo. Sé de personas que tienen una iglesia donde hay libertad, que no manipulan con el dinero, que tienen libertad donde todo el mundo puede trabajar. Pero el problema es que realmente es difícil. La próxima vez vamos a echar un vistazo a lo que Jesús haría. ¿Qué haría Jesús hoy cuando se trata de la iglesia, de la plantación de iglesias? Vamos a considerar esto la próxima vez. Recuerdo algunos años atrás tuvimos esto. ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Jesús no haría un edificio con un personal, con un programa, con un presupuesto, la forma como lo hacemos hoy. Él mira las cosas sencillas, el amor a Dios, amor al prójimo y hacer discípulos. Así que la próxima vez voy a mirar en Lucas 10, voy a venir con más cosas prácticas y también vamos a ver qué es lo que hizo Jesús en realidad y qué haría Jesús hoy mismo. Y vamos a tratar de salir de esta caja y centrarnos en lo que realmente es la iglesia y ayudarle a hacer discípulos. Vamos a ayudar en esta forma a hacer discípulos y lo que realmente es la iglesia y ver un movimiento iniciando en todo el lugar. Deseo eso con todo mi corazón pronto, que suceda. Si trabajamos de la manera que Jesús nos ha llamado, todo va a ir de la mano y todo nos va a salir bien, será increíble. Voy a orar y luego mi esposa va a cantar una canción. Jesús, gracias porque va a tomar nuestras gafas, va a quitarnos nuestras gafas, va a ayudarnos a tener parte de lo que está haciendo, nos ayudará a ver sin nuestras gafas. Ruego, Señor, ruego por todos los que ven este video que inician una reforma en su vida. En el nombre de Jesucristo, amén. Ok, voy a parar ahora, el tiempo pasó muy rápido. Quiero decir, si puede conseguir este libro en Amazon, valdesreformation.com, léalo y eso le ayudará a comprender algunas de las cosas que he compartido. Voy a los Estados Unidos y para Arizona, después creo que voy a estar en Las Vegas y luego a Los Ángeles. Vamos a ir a entrenar y a equipar en los Estados Unidos y ver a Dios hacer cosas increíbles. Por lo tanto, la próxima vez tendré muchos testimonios emocionantes que compartir con ustedes de lo que Dios haga en Estados Unidos. Les animo a ver este video otra vez y dejar que el Espíritu Santo hable a sus vidas, empezar a pensar lo que es la iglesia, por qué hacemos lo que estamos haciendo. Lentamente le ayudará a ser libre de algo de esto y ser la iglesia que Dios ha llamado que seamos. Dios los bendiga. Shine.